tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a este capítulo desde las catacumbas. Esta es la Confederación Iberoamericana de Nuestro Señor. Es un gusto anunciar que en esta ocasión vamos a tratar de un gran tema, un gran personaje histórico y también para nuestra fe, pues es obviamente, como alguien lo había nombrado, el campeón del hispanoamericanismo. Es nada más ni nada menos que el emperador Agustín de Iturbide, Agustín I de México. Vamos a recordar que básicamente él es el verdadero padre de la patria, el que dio la independencia a este país, al que lo vio nacer como un conglomerado político, autónomo, independiente, y pues obviamente conservando la razón y el alma que institucionalmente como religiosamente le dieron vida a ese primer imperio que surgió, ¿no? Después de los nefastos acontecimientos de la rebelión falsamente llamada de liberación. Recuerden, se han instituido, pues sí, un panteón falso de eso, falsos héroes nacionales. Y bueno, previamente a abrir el tema, recuerden que pues Estados Unidos, después de hacerse una república independiente, fundada sobre todo un patrimonio filosófico e ideológico masónico, pues se funda en la ciudad de Charleston en 1801 la masonería en su capítulo del rito escocés antiguo y aceptado. Realmente no es ni antiguo ni es escocés, y bueno, se funda principalmente para infectar a todo lo que es Hispanoamérica con su vertiente masónica de ese nuevo rito, y pues estos pues va teniendo frutos más adelante, ¿no? Con lo que son las guerras de independencia. Y bueno, es en esta situación histórica que pues los verdaderos campeones, los héroes verdaderos de la fe y de la tradición se levantan para pues hacer contrapeso, ¿no?, a todas esas dinámicas oscuras. Es un gusto anunciar a nuestro camarada que ha preparado el tema Agustín I de México. Demos la bienvenida a nuestro camarada. Adelante. Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar de uno de los personajes más odiado por la masonería y más desconocido por el resto de la población. Se llama Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu, que a la postre fue el primer emperador del Imperio Mexicano. Nació el 27 de septiembre de 1783 en Valladolid, lo que ahora es Morelia, Michoacán, en el Virreinato de la Nueva España, por supuesto, y falleció el 19 de julio de 1824 en Padilla, Tamaulipas. México es uno de los países que ha asesinado al padre de la patria. Nosotros tenemos muy en cuenta que, por ejemplo, el padre de la patria de los Estados Unidos es George Washington, el que firma el acta de independencia de los Estados Unidos. Y sin embargo, en México, el que firmó el acta de independencia de México como nación independiente fue asesinado por nosotros mismos. Entonces, tenemos tanto al padre de la patria que ha sido asesinado, como a la madre de la patria, la Virgen de Guadalupe, que también poco a poco se está entristeciendo su advocación, dado que en México pues ya se aprobó el aborto y todo eso. Pero bueno, me gustaría, Agustín fue emperador constitucional de México, es decir, fue el mismo Congreso mexicano el que lo propuso. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para entrar un poquito en contexto ya histórico de qué era lo que estaba sucediendo en el mundo. España prácticamente como imperio no se ocultaba el sol, porque estaba desde terrenos en Italia
hasta las Filipinas, prácticamente alrededor del globo, empezó a un declive en sus monarquías, digámoslo así. Empezó con monarcas muy fuertes como los reyes católicos, Carlos I, por supuesto, Felipe II, pero después paulatinamente fueron, los descendientes de ellos fueron un poquito siendo unos gobernantes más débiles. Pero algo muy importante que sucedió fue la Guerra de Sucesión Española. En 1701 prácticamente fue cuando murió Carlos II y no tuvo descendencia. Entonces ahí fue donde se cortó la sangre de los Habsburgo. Entonces entra una familia de origen francés que se le llamaría los Borbón. Y hubo una guerra de prácticamente 15 años donde fueron vencedores los Borbón y donde España empieza el declive del imperio. Pierde sus posesiones en Europa y empieza un poco a ser infiltrada por potencias extranjeras, ¿sale? Sabemos que la masonería logra la Revolución Francesa en 1789 y en América logran lo que es la expulsión de los jesuitas en 1767. Entonces, ¿qué pasó después? Pues prácticamente el imperio francés invade España en 1807. Napoleón invade España con el afán con la argucia de ir por Portugal, pero ya invadiendo España, trata de deponer a Fernando VII, lo captura y pone a su hermano, Pepe Botellas. Entonces, en América, o al menos en la parte de la Nueva España, muchos empezaron a ver un movimiento de que como el gobierno francés era anticatólico, empieza a haber una especie de levantamiento. De hecho, el grito de independencia de Hidalgo, al final de la arenga decía, ¡viva Fernando VII! Es decir, que en realidad se estaban levantando hacia un gobierno controlado por Francia. Pero bueno, en ese momento, Agustín de Iturbide era un soldado realista. Él estudió en el seminario, pero hizo carrera en las armas. Cuando se levanta Miguel Hidalgo, ya había un sentimiento de independencia entre los criollos mexicanos, entre los criollos americanos. ¿Por qué? Porque, como lo comenté, lo que pasó con el declive de la monarquía española también impulsó que los Borbones empezaban a tratar mal a los españoles nacidos en América. Entonces, los mismos criollos nacionales se sentían esa dificultad, ¿no?, para poder acceder a buenos puestos de gobierno. Entonces, es donde empieza a fermentarse en el ambiente americano el sentimiento de independencia, pero no inició como liberándose de la monarquía española, sino que más bien tratando de defenderse de lo que era el control francés. Bueno, el levantamiento insurgente empieza en 1810. Hay básicamente 3 etapas principales en el movimiento insurgente, que empieza en 1810 y termina en 1820. Ahorita voy a platicar un poquito cómo fue que terminó, pero en 1810 a 1811 fue el movimiento básicamente de Miguel Hidalgo. La segunda etapa del movimiento insurgentes la retoma José María Morelos y Pavón, donde en los sentimientos de la nación también esboza que la religión católica tendría que ser la única autorizada en el México independiente, ¿no? En la tercera etapa, pues, ahí es donde empieza a entrar en escena
Agustín de Iturbide, porque siendo un soldado del bando realista, pues derrota prácticamente definitivamente a Morelos, y él va ascendiendo en los grados. Y llega el momento en que la etapa insurgente pues prácticamente era de guerrillas y muy, muy incrustada en el sur. Guerrero era el personaje más importante en ese momento. Entonces, Agustín de Iturbide empieza todo un proceso diplomático. Agustín de Iturbide es una de las figuras más nobles que podemos nosotros rememorar en la historia. De una nobleza, de una diplomacia, de muchas virtudes que pocos mexicanos en la historia. Si hemos de reconocer que Hernán Cortés es el padre de la mexicanidad por ser el que cruza las dos sangres, Agustín de Iturbide tendría que ser el padre de esta patria. Y bueno, Agustín de Iturbide empieza a ser uno de los mejores guerreros en la independencia del lado realista. Le llamaban el dragón de hierro por la manera de cabalgar y porque era incansable. Prácticamente el virrey Callejas, que era el mejor guerrero en su momento también, decía que su mejor soldado era Agustín de Iturbide. Entonces él empezó a escalar fuertemente en el escalafón militar, y cuando ya empieza él a idear la manera como sí podría darse la independencia. De hecho, los criollos como él, es decir, nacidos en México, pero de padres españoles, ya tenían ese sentimiento. Ya tenían ese sentimiento de que depender de España, de una España tan debilitada también por la masonería, pues ya no era viable. Había que emprender una vida independiente, pero también ligadas a la monarquía. Recordemos que llevaban 3 siglos de monarquía, y está mal dicho que éramos una colonia, éramos un virreinato, éramos los españoles de ultramar. Entonces, con ese sentimiento, el Plan de Iguala, lo primero que ofrece es el trono, el nuevo trono de la América Septentrional o el Imperio Mexicano, porque hubo las dos opciones de ponerle América Septentrional o Imperio Mexicano. Agustín de Iturbide se lo ofrece primero al rey Fernando VII o a alguien de su familia para que viniera a gobernar. Y su Plan de Iguala, impulsado el 24 de febrero de 1821, está basado en 3 garantías. Por eso se le llamó a su ejército el ejército trigarante, y que le da color a cada uno de los colores de la bandera actual, ¿sale? Entonces, el verde es por la independencia, el blanco es por la religión católica apostólica romana, y con exclusión, muy importante resaltar esto, con exclusión de las demás. No significa que nunca había en México, en la Nueva España, había sido expulsado o mal visto que alguien profesara otra religión. Por ejemplo, había judíos, pero la oficial tendría que ser la católica. Y la garantía tercera es el que simboliza el rojo, es la unión de todos sus habitantes. Pues bien, en los últimos esfuerzos de España para contener el levantamiento insurgente, dado que el que era el mejor militar de aquellos tiempos, pues prácticamente había lanzado este plan de independencia, pues lo último que lograron hacer es mandar a un nuevo virrey, que era el virrey Donojú, para que tratara de detener a Iturbide. Pero cuando llega, pues se da cuenta que Iturbide, ya con el ejército trigarante y con toda una labor diplomática de años, a base de cartas, de estar convenciendo a líderes militares, insurgentes y realistas, prácticamente se encuentra con que Iturbide ya tenía el control de todos los puertos, ya tenía prácticamente el control de todos los estados de América. Entonces, pues al virrey Donojú no vio otra opción más que pues firmar los tratados de Córdoba, en donde pues empezaba una regencia temporal, donde fue Agustín el presidente. Pasa el tiempo y el mismo Congreso, bueno, en la siguiente diapositiva podemos ver cómo
el ejército trigarante hace una entrada triunfal a la Ciudad de México. Y como lo había comentado, Agustín de Iturbide manda 2 cartas, una al rey ofreciéndole el trono o a alguien de su familia, y la segunda a las Cortes españolas, a quien les pidió aceptar de manera pacífica la independencia de la Nueva España, advirtiéndoles que tenía un ejército disciplinado para defender esta causa. Pues prácticamente dicen los cronistas que ese fue el día más feliz de la historia de México, porque el pueblo entero se sumó contento a la recepción del ejército trigarante y a Agustín Iturbide la cabeza. Entonces, era tanta la euforia que se instala un congreso en donde ese mismo congreso lo proclama a él. Bueno, primero debo de comentar que ni el rey de España ni aceptó la independencia, ni aceptó venir a gobernar, ni aceptó mandar a alguien para que fuera el rey de este nuevo imperio, el emperador. Entonces, bajo esa presión, porque también se suman los países de las capitanías de entonces la Nueva España que tenía posesiones hasta Norteamérica, y toda Centroamérica se unieron a este nuevo proyecto. Entonces, pues el mismo Congreso proclama a Agustín como emperador. Él al principio no quería, etcétera, porque eran otros los planes, ¿no? Pero al final tiene que aceptar porque había esa posibilidad de que la nueva anexión de Centroamérica pues se volviera a desprender, porque no había un imperio fuerte, ¿no? Porque ellos se querían unir a un imperio mexicano. Entonces, pues acepta y le encarga al Congreso pues hacer la Constitución, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza todo a descomponerse. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos, la misma masonería que estuvo trabajando para incitar la independencia, también empezó a incitar al gobierno de los Estados Unidos contra el nuevo emperador. Y Estados Unidos manda a un embajador, Poinsett, a entrevistarse con Agustín de Iturbide, pues para ir sondeando qué le parecería venderle los territorios del norte, ¿no? Agustín de Iturbide lo para en seco y le dice que no acepta ni vendido ni regalado ceder territorio nacional. Entonces Poinsett trata de comprarlo y le pregunta que qué haría si hay una invasión. Entonces Agustín de Iturbide le responde que el territorio mexicano sería defendido por el último de los hijos de esta nación. Ahí se da cuenta Poinsett de que no hay remedio, de que con este gobernante no va a poder negociar, y entonces le inyecta dinero a un coronel de Veracruz, de baja monta, que a la postre resultaría ser presidente de México, que es Santa Anna. Entonces, ahí podemos ver cómo ya iba fraguándose, cómo el Imperio del Norte no iba a permitir que un imperio del sur le pusiera freno a su crecimiento. El Imperio del Norte tenemos conocimiento de que tanto la masonería como ciertos financieristas estaban muy incrustados ahí, eran los que estaban impulsando el crecimiento de ese país hacia el sur. Entonces, pues bueno, el 27 de septiembre, cuando se consumó la independencia, Agustín dijo: mexicanos, ya estáis en el caso de saludar a la patria independiente como os anuncié en Iguala. Ya recorrí el inmenso espacio que hay desde la esclavitud a la libertad, y toqué los diversos resortes para que todo americano manifestase su opinión escondida. Ya me veis en la capital del imperio más opulento, sin dejar atrás ni arroyos de sangre, ni campos talados, ni viudas desconsoladas, ni desgraciados hijos que llenen de maldiciones al asesino de su padre. Por el contrario, recorridas quedan las principales provincias de este reino, y todas uniformadas en la celebridad han dirigido al ejército trigarante vivas expresivos y al cielo votos de gratitud. Se instalará la junta, se reunirán las cortes, se sancionará la ley que deberá haceros venturosos.
y yo os exhorto a que olvidéis las palabras alarmantes de exterminio y solo pronunciaréis unión y amistad íntima. Esos fueron los pocos momentos en el que el imperio naciente tuvo sus hilos masónicos instalados, desgraciadamente hay que decirlo, en el mismo Congreso mexicano. Entonces ese Congreso, en lugar de aceptar, de hacer la nueva constitución que había ordenado Agustín de Iturbide, lo que hace es intentar matarlo. Cuando Agustín de Iturbide descubre estas conjuras, disuelve el Congreso. Y en ese momento, pues, se levantan armas con el plan de Casamata, Santa Anna. En ese momento es donde Agustín de Iturbide, en un acto de nobleza, pero también podemos decir que sería su único error, en vez de aplastar esa rebelión que lo hubiera podido haber hecho fácilmente, decide abdicar al trono. Y no nomás decide abdicar, porque a sabiendas de que el pueblo estaba con él, decide irse del país. Entonces empieza un peregrinar de él con sus hijos en Europa. Y espías españoles, espías ingleses, espías franceses siguiéndolo, espías mexicanos siguiéndolo. Y por sus contactos en Europa, se da cuenta de que va a haber una invasión, porque ya que había abdicado al trono y empieza la etapa donde había gobiernos republicanos y corruptos y muy cortos, los europeos dicen, no, pues ahorita los volvemos a reconquistar. Entonces se arma una alianza entre Inglaterra, Francia y España para volver a invadir. Él se da cuenta, Agustín de Iturbide, y decide regresar a México. Manda una carta al Congreso para avisarles que viene en camino para sumarse a la defensa del pueblo de México, del imperio, ya no imperio, de México, pero en secreto, él no se dio cuenta, pero el Congreso mexicano había hecho todo un debate pues para sancionarlo como traidor a la patria, acusándolo de haber usurpado el trono. Entonces, pero en vez de mediar un juicio para cuando él llegara, ordena que se le fusile en el acto sin juicio previo. Esto lo desconoce Agustín Iturbide cuando entra por Coahuila, por Padilla, es capturado, es reconocido por su manera de cabalgar, y lo capturan, y en ese momento se da cuenta él que había esa orden de asesinarlo, de fusilarlo en el acto. Entonces, al final hace unas cartas que se le llaman los papeles de Iturbide, donde básicamente escribe los últimos consejos que le da a la nación mexicana. Y también antes de morir, pues da un discurso ante los ojos llorosos de los mismos soldados que lo iban a fusilar, diciéndoles: mexicanos, muero contento porque muero entre vosotros. Les recomiendo que luchéis por una patria libre como lo pide nuestro color verde. Conservad una nación católica, en donde la pureza de las costumbres, el amor del esposo por la esposa y la educación de los hijos para que se ganen el cielo sea la prioridad del gobernante. Ahora sabemos que nunca pasó esto. Que lo que pudo haber sido un imperio muy grande, por el mismo pecado original de la nación mexicana de matar a su propio padre de la patria, es que hemos padecido estos 2 siglos prácticamente de corrupción y de pobreza. El barón von Humboldt había visitado la Nueva España y había dicho que incluso tenía el PIB más alto que Europa, porque aquí, aunque había ciertos sectores en los que después se puede decir que vivían en pobreza, pero tenían alimentación, tenían buena educación.
esa educación que fue afectada por lo que comenté, que era la expulsión de los jesuitas. Los jesuitas habían logrado evangelizar incluso a las tribus de Norteamérica. Y eso fue ya degradando, y bueno, hemos pasado 2 siglos más de degradación. Esta es mi presentación. No sé si alguien quiera comentar algo. Edric. Sí, claro. Pues, bueno, 2 cosas, ¿no? Acá, por lo que habíamos comentado en programas anteriores sobre masonería, se entiende que ellos dentro de sus estatutos pues, comentan que, o tienen como principios, respetar al gobierno donde ellos estén, ¿no? Pero casualmente eso nunca se lleva a cabo si es que el gobierno es católico o abiertamente católico. Entonces ahí sí empiezan las matanzas, sí empiezan a guillotinar, los fusilamientos y demás, ¿no? Entonces, pues sí, rastrero, ¿no? Es una mentira, ¿no? Como todo en su religión, en su secta. Y pues, ¿qué más muestra de su honor que al mismo padre de la patria, el que luchó para lograr la independencia de este imperio, lo que nació como imperio, pues así, ¿no? Así acordaron, sabían que iban a venir, y promulgaron una ley que solamente ellos conocían, en la cual pues si le veía acá al emperador, pues se le matara en el acto, ¿no? Y así fue, ¿no? O sea, sin juicio, sin advertencia, sin nada, ¿no? Así como hay que matarlo como perro, así literalmente, ¿no? Sin nada de honor. ¿Por qué? Pues porque así es como gobiernan ellos, ¿no? Desde las sombras, desde sus juramentos, ¿no? Desde, pues eso, ¿no? Desde intereses oscuros que ni siquiera son propios, ¿no? Sino pues eran básicamente un brazo armado, o era la CIA de antes, ¿no? Pues básicamente esa es la función histórica que ha tenido la masonería en los siglos XVIII y XIX, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente, pues se ve el gran y largo brazo de, pues, el gobierno norteamericano a través de sus aliados, pues los masones, ¿no? Así de sencillo. ¿Alguien más gusta comentar algo? Kathleen, adelante. Sí, gracias. Algo que también me parece muy, muy interesante resaltar, bueno, ya lo comentaron, que él se manejaba de una forma muy diplomática con todas las personas, ¿no? Trataba de no derramar sangre de mexicanos. Entonces, pues es muy interesante cómo él, pues envía cartas al virrey O'Donoghue, y pues hace todo para que salga de la mejor forma el México independiente. Contrario a lo que hace pues el comunismo y la revolución, nada más pues mandando a matar a sus peones y pues destruyendo todo al final, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo trata de hacer todo de forma muy diplomática con todos, ¿no? Siendo amigos, enemigos, hasta con la gente, tratando de unir, más bien uniendo, porque todos los que estaban en su ejército, había indígenas, había negros, había españoles, había mestizos, había de todo. Entonces él tenía la forma, la diplomacia de poder juntar a todos y unirlos. Y otra cosa que me parece, pues así si lo ponemos así, comparando, él que fue un emperador, que fue el que coronaron, contrario a los presidentes que posteriormente vinieron, que fue matanza tras matanza, y fue horrible, ¿no? Entonces ahí, pues, en los frutos, en lo que vimos en la historia y en lo que seguimos viendo de México, se ve reflejado todo esto, ¿no? De quitar el imperio y poner un capitalismo
otro tipo de gobierno democrático supuestamente, pero pues aquí se ve toda esa, se puede comparar, lo podemos ver y pues ver que realmente tenían un orden desde que estaba España, éramos de los territorios más ricos y pues posteriormente con todo esto de los presidentes que han venido, pues ya vemos cómo nos tienen, ¿no? A pesar de que somos un país rico en muchos aspectos. Y ya. Gracias. Sí, sí, adelante. Muchas gracias. Adelante. ¿Alguien levantó la mano? Sí, nada más abundar sobre lo que comenta Kathleen. Realmente Agustín siempre estuvo de acuerdo con la independencia, pero no con los métodos de los independentistas. Por eso él, porque le molestaba el que estuvieran peleándose ejércitos insurgentes donde había negros, mulatos, indígenas, criollos y contra un ejército realista donde había negros, mulatos, indios y criollos. Entonces, eso lo que no estaba en sus planes o en sus ideales. Y a través de muchos años empieza esa labor diplomática de estar escribiendo y convenciendo a las personas, como dice ella, convenció prácticamente en una carta al virrey Donojú, pero el virrey obviamente se dio cuenta de que prácticamente ya la totalidad del territorio nacional ya estaba con Iturbide. Es decir, prácticamente dijo, pues sí, adelante. Entonces, básicamente lo quería comentar. Ok, perfecto. Sí, de hecho, bueno, algo al margen, no sé si se den cuenta que durante todo el periodo pues, de la gran hispanidad, la época dorada, pues duró lo que los Habsburgo en el poder, ¿no? Una vez que llegan los Borbón, es decir, unos acérrimos enemigos de la España católica, pues eran pues, franceses, pues ahí empieza el declive, y este declive se acelera cuando pues obviamente está Francia ahora liberal, con ese corso enano, masón, pues que se impone ahí a su familiar, pues obviamente empieza pues la gran declive, ¿no? Para que vean a qué nivel se organiza la masonería y los enemigos de la cristiandad, que pues sí, políticamente en Europa, Francia ataca España, y en Hispanoamérica, pues los yanquis atacan con su masonería e infiltran, ¿no? Infiltran principalmente lo que son los ejércitos, y pues obviamente pues también todo lo que son los poderes jurídicos, civiles, o simplemente pues sí, los gobernadores, etcétera, ¿no? Que van siendo afines y los van incluyendo dentro de sus filas, ¿no? Entonces pues es un duro golpe doble que reciben todos los los virreinatos, y pues es algo que para la cual no estaba tan preparado a ese nivel, debido a que pues bueno, efectivamente ya había sido socavado el poder central desde que los Borbón asumieron pues el poder, ¿no? O sea, esto no hubiera pasado 100 o 200 años antes, cuando estaba la influencia Habsburgo en la corona, ¿no? La corona de toda España, digo, de España y de toda Europa, ¿no? Básicamente en algún momento decir Habsburgo, decir catolicismo y decir Europa era exactamente lo mismo. Sí, así es, por eso en la cronología el primer suceso que puse fue la Guerra de Sucesión Española. O sea, fueron 2 siglos de imperio español con sangre a Habsburgo, y el último siglo, el de 1700, el siglo XVIII,
pues ya prácticamente los Borbones, ¿no? Los Borbones empiezan a hacer ese tipo de acciones para presionar a los territorios de América y ahora sí explotar sus recursos. Eso es lo que hacen los Borbones. Lo que en los gobiernos de los Habsburgo, digamos que nada más el quinto real era algo que se iba a España y prácticamente se gastaba en las guerras de Flandes y otras. Con los Borbones, pues empezó un proceso ya de expoliación. Entonces, ahí donde ya los españoles americanos empezaron a resentir ese cambio en la administración española y empezó un declive. Es decir, claramente se ve que entró la masonería a infiltrarse en los gobiernos y pues, en la monarquía española. Muy bien, ¿quién más gusta contribuir? ¿Alguien? Pues sí, efectivamente, como bien lo apuntas, pues hay que siempre irse a las fuentes, ¿no? Siempre hacer un ejercicio de razón histórica, de revisionismo sobre pues, todo lo que son principalmente la versión oficial y pues lo que pues uno se va dando cuenta, ¿no? Recuerdo que en la infancia, en la primaria, te decían que vino el gran Miguel Hidalgo a abolir la esclavitud. Y pues sí, obviamente como niño dices, pues sí, es un héroe, ¿no? O sea, la esclavitud, pues sí. Cuando te das cuenta que no existía tal situación, ¿no? La esclavitud fue abolida desde la misma pues reina Isabel, ¿no? Isabel la Católica, ¿no? En su testamento político, ¿no? O sea, pues así, literalmente, así es como se reproducen las mentiras históricas, pues, de la masonería, ¿no? Así, de sustituir lo que es verdadero, donde lo que hay hechos, con, pues eso, ¿no? Con su ideología, ¿no? De la mentira. Así es. Bueno, ¿Alguien para ir cerrando? Yo creo que ya bien podemos cerrar el programa y un poquito podemos esbozar pues las consecuencias, ¿no? Creo que terminé mi exposición, pues básicamente un poquito hablando sobre las consecuencias de 2 siglos en los cuales después de haber asesinado al padre de la patria, pues no hemos tenido paz, ¿no? En 2 siglos, yo creo. Así es. Y bueno, pues de su biografía, que les recomiendo que lean, o incluso ese mismo libro que les citaba, de autor Andrés Barquín y Ruiz, Agustín de Iturbide, campeón del hispanoamericanismo, pues son lecturas obligadas, ¿no? Que tenemos que hacer como buenos mexicanos, porque pues nuestro compromiso con la verdad nos obliga. Y pues obviamente pues hay todo un peso histórico que tenemos que asumir para bien, porque pues, eso es importante, ¿no? Kathleen, adelante. Sí, gracias. Nada más quería agregar que si les es posible a los que nos acompañan cada 27 de septiembre poder asistir a hacerle una conmemoración a Agustín de Iturbide. Se hace los 27 de septiembre en la Catedral Metropolitana del Estado de la Ciudad de México, perdón. Por si alguien gusta, el 27 de septiembre se conmemora y sus restos descansan ahí en la Catedral de la Ciudad de México. Sí, es importante que quienes tienen la fortuna de ir a la Ciudad de México, pues se dé una vuelta por la Catedral Metropolitana a visitar a nuestro emperador. Así es, ahí están sus restos. Y bueno, ¿alguien gusta decir alguna idea final para ya ir cerrando? No, pues básicamente pues que nos unamos. Ahora sí que ese mensaje de unión de Agustín Iturbide
contra lo que tenemos actualmente, que es la desunión, ¿no? Entre dos bandos, muy ad hoc al materialismo dialéctico. Entonces, creo que es momento de buscar la unión entre todos los mexicanos. Perfecto, muchas gracias. Y a propósito de lo que comentas, igual cierro con esta frase que dijo el mismo don Agustín de Iturbide. Dice: la división en los pueblos es causa precisa de su desolación. Y pues es a modo de invitación a todos que nos unamos en la fe, en los principios básicos del nacionalismo, en la doctrina social de la Iglesia, en lo económico y en general en todos los principios espirituales que nos unen para pues dar esa batalla en el día a día. Les agradecemos su atención a todos los escuchas y pues los invitamos a que nos sigan en nuestras transmisiones que se hacen cada viernes. Seguiremos dando el mejor empeño, esperamos ir creciendo en la audiencia y pues obviamente en bagaje para poder ofrecer mejores contenidos y pues siempre pues con las mejores intenciones. Pues muchas gracias a todos, que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey.